Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Daniel Valles, director nacional del proyecto Avanza Sin Tranza. Estamos aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde estamos instalando un precomité. Y aquí la gente me pregunta, como en todo el país, ¿qué es Avanza Sin Tranza? Avanza Sin Tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. Oye, aquí en el periódico dice que tienes que tener 5 años de experiencia y saber mínimo 80% de inglés. No te preocupes, yo nunca he trabajado inglés, apenas hablo español. Tú responde a todo que sí y ya verás. Su honestidad le dio el trabajo. Bienvenida a la empresa. Avanza Sin Tranza. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Sobre el título, bajo el título Reino de las Tinieblas y su organización. Entonces yo quiero que usted me ayude a orar. Es importante que oremos. Extienda su mano sobre mi persona. Vamos a orar. Ahorita buscamos la cita, no se preocupen. Padre bendito, gracias yo te doy esta mañana. Tú me llamaste a ser un siervo tuyo. Tú me llamaste a ser un ministro de la palabra, un ministro de fuego de la palabra de Dios. Y para mí es un privilegio y una honra hacerlo. Señor, yo sé que el llamado es grande, pero la responsabilidad también es grande, Señor, y que conlleva muchas consecuencias muy buenas, de muchas bendiciones, pero también hay luchas y batallas en este llamado, Señor. Y tú me llamaste a hablar tu palabra a pesar de los ataques, a pesar de la lucha y las batallas que puede haber, Señor. Y yo estoy dispuesto, Señor, porque tú me llamaste a ser un guerrero, Señor. Y un guerrero está dispuesto a ir a la línea de fuego y pararse ahí para confrontar a las huestes de maldad, a los principados, a las potestades, a los demonios, y para hablar la palabra de Dios y estar firme. Señor, gracias por este momento, gracias por este lugar, gracias por los dueños de este auditorio, de esta universidad. Los bendigo esta mañana, bendigo a sus propietarios. Dios, gracias por sus vidas, Señor, porque ellos tal vez sin saberlo están haciendo una siembra gloriosa, gloriosa, y que tú no dejas sin retribución, Señor, a los que invierten en tu reino, Padre. Yo sé que les vas a bendecir grandemente a esta familia. Señor, gracias por mis hermanos que ya están acá, gracias por los que nos estarán escuchando,
y nos estarán viendo, Señor. Les bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Muchas gracias. Ayúdame, Señor, dame fortaleza, dame claridad de mis pensamientos, Señor. Permite que la palabra salga, Señor, no de mi propio corazón, sino de tu misma Biblia, Señor. Que sea la palabra tuya, Señor, pasando por mi boca, Señor, y hablando una palabra poderosa y profunda, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Y al final siempre, Señor, siempre, siempre, sé tú recibiendo toda la gloria y toda la honra, mi Dios, porque tú eres merecedor de ella, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ponga su teléfono en posición de vibrador o apáguelo si gusta. Tenemos poco tiempo debido a que parece ser que van a tener una actividad aquí en el auditorio los alumnos de la universidad. Están haciendo ahí una cosa ahí, no sé qué sea. He querido encontrar forma, pero no encuentro forma. Pero me dijo don Chucho que tendríamos que salir no muy tarde. Entonces vamos a tratar de redimir bien el tiempo y poder avanzar. Amén. Yo estoy poniendo mi teléfono aquí para que me avise cuando ya tengo que parar. Ya está ahí. Y le voy a poner en posición vibrador. Perfecto. ¿Listo, Carlos? Vayamos a buscar en sus Biblias, por favor, Efesios capítulo 6, si me ayuda. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia. Y hoy el Espíritu Santo nos la escribe a nosotros, amén. Nos las dirige a nosotros, a la red, a Comunidad Cristiana La Red. Capítulo 6, versículo 10. Voy a leer del 10 al 12 y voy a dar un salto al 18. Usted dígame cuando esté ahí listo, me dice un amén. Amén, muy bien. Efesios, si alguien no encuentra la cita, ayúdele, que está cerca de alguien de usted. No lo encuentra, apóyelo. Está en el Nuevo Testamento. ¿Ya están ahí todos? Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Orando en todo tiempo, estoy ya leyendo el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta ahí. ¿Me siguió? Sí. Cuando leemos esta porción de la carta a los Efesios, vemos a un apóstol Pablo escribiendo a la iglesia. Y está hablando de una batalla, hermanos. Está hablando de una guerra. ¿Cuántos saben que ahorita se están llevando algunas guerras en algunos países, algunas manifestaciones de guerra entre grupos? Alguien decía, un periodista latinoamericano, el periodista se llama Andrés Oppenheimer, y dice él que es más seguro andar por Jerusalén o por Siria, ahorita que está eso, que andar por las calles de la Ciudad de México o de Argentina o de Brasil. Porque ahorita uno dijera, ¿quién quiere ir a Egipto de vacaciones o a Siria? En un tour de vacaciones, todo pagado. La mayoría diría que no, porque cuando hay guerra no es como que deseable estar en ese lugar. Pero aún en nuestras ciudades, como el DF, como cualquier otra ciudad del mundo, donde hay delincuencia, donde hay narcotráfico, donde hay secuestros, pues ya no es seguro andar, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que usted centrarlo en el momento que está viviendo la iglesia de Éfeso, y Pablo sabe qué momento están viviendo, y por eso les dice, les está hablando de una batalla, les está hablando de una guerra. ¿Sí me sigue? Y esa batalla de la cual le habla no es una batalla simple, es una gran batalla. Dígale que está a su lado, se trata, voltea a verlo y dile, se trata de una gran batalla.
observe con mucho cuidado. Hay cosas que quiero que destacar de estos 3 o 4 versículos que acabamos de leer, y lo voy a volver a repetir, y usted sígame ahí con su vista. Dice: por lo demás, hermanos míos, estoy leyendo el 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí hay cosas que Pablo está destacando. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué es fortaleceos? La parte de fortaleceos viene de la palabra fuerza. Y lo que Pablo está diciendo es: fortalécete, toma fuerza, toma ánimo, toma vigor, toma energía, toma capacidad. Son sinónimos de la palabra fuerza. Toma resistencia, toma eficacia, toma autoridad, toma poder en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y mira que la otra cosa que está ahí hablando es, dice más adelante en el mismo versículo 10, dice: y en el poder de su fuerza. Hay un poder, hay una fuerza en el Señor. No es tu fuerza. Muchos de aquí, yo sé, sobre todo los hombres, yo sé que tienen mucha fuerza. A ver, háganme los hombres así, enséñenme su conejo. Si es que a lo mejor es una liebre o un ratoncito. Pero tenemos, nosotros como seres humanos tenemos fuerza. Tenemos fuerza. Y si eres joven, a lo mejor dices: no, yo estoy bien fuerte. Pero Dios no quiere que te apoyes en tu propia fortaleza. No en la tuya, sino en la de Él. Y mira que si el apóstol Pablo está dando la recomendación, es porque la batalla va a estar dura. ¿Sí me está siguiendo? Y yo veo otra cosa también, que Pablo anima a la iglesia a orar. Dice: orando con toda perseverancia. Tal vez algunos, cuando yo dije que íbamos a seguir esta semana con esta cadena, estas jornadas de ayuno y oración, a lo mejor nos dijeron: otra semana, pastor. Si hubiera estado George, hubiera dicho: otra vez. Es que dice la palabra que tenemos que estar orando con toda perseverancia. Porque en una batalla no tienes tiempo de hacer una tregua. En una guerra no tienes el lujo de decir: voy de vacaciones, capitán, ahorita regreso. No puedes. Tienes que estar orando. Y la palabra perseverancia, según el diccionario, nos da algunas ideas acerca de lo que significa perseverancia. Es una dedicación. Es dedicarte. Me subí a un taxi esta semana que pasó, y mientras venía con él platicando con el chofer del taxi, me dice que una de sus grandes pasiones es el fútbol. Yo sé que a los hombres, y en México, menos en México, les gusta el fútbol, como que es un deporte que casi nadie le gusta en México. Es aburrido, nadie quiere tener nada de fútbol en la casa, ni tenis, ni balones, ni camisetas de equipos tales, ¿no? Y entonces me dice: de las 5 a las 8 todos los días juego fútbol. Wow. Dije: no, pues si es tu pasión. ¿Y la familia? ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Cómo le haces? Porque trabajan en taxi, ¿no? Casi todo el día. Le dijo: tienes que balancear tu vida, porque no todo es fútbol. También tienes hijos, también tienes esposa, también tienes cosas que nutrir tu espíritu. Le dije: es importante, así como ejercitas tu cuerpo físico, también necesitas ejercitar tu espíritu. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tu espíritu? Ni un minuto al día le dedica. Ni un minuto. Y dije: este hombre no hace mucha diferencia con muchos en la iglesia de Cristo. Hay hermanos que vienen a la iglesia el domingo, pero durante la semana no le dedican ni un minuto a orar, ni no le dedican ni un minuto a leer la Biblia. Y qué importante es nuestra vida espiritual. Entonces, una vida de orar perseverando es de dedicación. Necesitas dedicarte, necesitas asignar tiempos, necesitas tú mismo decir: de tal hora a tal hora necesito orar. Por eso es que los estoy llevando, ¿verdad?, por instrucción del Espíritu Santo, a sacar tiempos en la madrugada. Es decir, de 3 a 4. Y yo a lo mejor ahorita te estoy dando un referente, pero mañana a lo mejor tú: pastor, a mí me despertó el Señor como a las 2, como la hermana, a las 2 de la mañana. Y me seguí hasta las 4 de la mañana. Gloria a Dios. No hay límites para eso.
Entonces se trata de una dedicación, una firmeza, una duración permanente. Pablo está diciéndole a la iglesia, orar con perseverancia. Fíjate lo que dice en el versículo ahí abajo, en el versículo 18 de Efesios. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Quiere decir que el Señor te va a llevar a orar. El Señor te va a decir que orar. No vas a estar orando cosas de tu propia carne, sino el Espíritu te va a llevar a orar, a pedir. Dice, y velando en ello con toda perseverancia, con toda dedicación. Entonces vemos tres cosas que el apóstol Pablo, cuatro cosas, porque la otra es ponernos la armadura de Dios. Dice ahí en el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué me pongo la armadura? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando. El diablo está viendo nada más. ¿En qué te equivocas? ¿En qué estás flaqueando? ¿En qué momento te estás descuidando para ahí meterte la zancada? O sea, nada más anda como león rugiente a ver a quién se devora. Por eso Pablo da esas cuatro recomendaciones: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que estés firme, para que no termine tu recorrido sobre la tierra y te encuentres derribado y tirado, como muchos están ahora, muchos cristianos que se han alejado de los caminos de Dios, que han abandonado el camino de Dios porque no supieron que hay un enemigo que está acechando, que tú no tienes que confiarte, que tienes que estar ávido, que estás expectante, que te vas a dormir pero te duermes con alguien que te está ayudando a velar tu sueño, porque el enemigo le queda poco tiempo, hermanos. A Satanás le queda poco tiempo y ¿sabes qué? No se quiere ir solo, se quiere llevar a los que más pueda. Por eso más en este tiempo, tú y yo necesitamos estar muy pendientes de lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces vemos a un Pablo animando a la iglesia. ¿Y cuál es el enfoque principal de la predicación? ¿Cuál es el propósito importante en la predicación del evangelio? Que los hermanos tengan un mejor trabajo, que los que estén solteros se casen, que Dios cancele tus deudas, que te metiste en deudas porque no te administraste bien. Hay algunos ahí que yo creo que Dios puede cancelar deudas, pero Dios más bien quiere que aprendamos a administrarnos. Hay veces que uno toma decisiones equivocadas y Dios dice, bueno, corrige eso, pide perdón, arrepíntete y empieza a hacer cambios en tus finanzas para que subsanes tus finanzas. Pero muchos quieren nada más, pues que Dios me cancele las deudas, y quieren seguir teniendo las mismas prácticas de administración en su vida personal y en sus negocios o en donde lo que se dediquen. Y Dios quiere que cambiemos, amén. Entonces el propósito principal de la predicación del evangelio, no nada más yo como pastor desde un púlpito, sino tú desde donde estés, desde tu tribuna, desde tu trabajo, desde tu escuela, desde donde tú estés, el propósito principal de la predicación del evangelio es establecer el reino de Dios y derribar fortalezas y puertas del infierno. Ese es el propósito. Entonces muchas veces por eso tú estás predicando, le estás compartiendo a alguien y te cuesta trabajo que entiendan, y te cuesta trabajo que te acepten y que te reciban y que te escuchen, porque hay fortalezas, hay puertas del infierno que tienen que ser derribadas en el nombre de Jesús. Pablo lo sabía y por eso anima a la iglesia: fortalezcanse en el Señor, no en sus fuerzas, vayan a la presencia de Dios, vayan a la fuente donde está todo lo que necesitan para recibirlo de parte de Dios. La oración es la clave. Es la única manera en donde uno puede ser fortalecido, porque te desgasta la vida espiritual, y cuando tú predicas te desgasta, hay un desgaste espiritual. Cada vez que yo me bajo del púlpito, hermanos, y eso se lo pueden preguntar a cualquier pastor, a cualquier ministro de la palabra, terminamos exhaustos, porque yo no nomás estoy hablando aquí, yo estoy atravesando el reino de las tinieblas, estoy abriendo una brecha, estoy caminando y avanzando por ustedes para que ustedes puedan ver más el reino de Dios.
Amén. Y eso es una batalla espiritual, no se ve en lo natural, pero hay una batalla que se está peleando. En los aires se está peleando una batalla. Hay espíritus inmundos que quieren distraerte, espíritus de estupor, espíritus de sueño, de distracción, de duda, de incredulidad, que están queriendo venir sobre la iglesia, pero también hay un ejército que se está levantando y que está peleando la batalla para que retrocedan en el nombre de Jesús. Esto es una pelea, esto es una batalla, esto no es un juego, esto no estamos jugando a la iglesita. Vamos a jugar como que íbamos todos a la iglesia y que todos nos sentábamos y escuchábamos y tú predicabas. Y nosotros decíamos, amén. Hermanos, es una batalla. Fuimos llamados con un propósito. No estamos aquí de nada más de paso. Nuestra vida tiene que ser de impacto. Tiene que dejar un precedente para las generaciones que vienen. Yo estoy abriéndole camino también a mi generación, a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos. Yo estoy abriendo camino. Yo cometí muchos errores, viví una vida disipada y desordenada y me he arrepentido de eso. Y sí, Señor, yo quiero que cuando mis hijos vengan, ellos encuentren otro panorama. Yo quiero dejarles un legado, una herencia. Mis nietos, que dentro de mis generaciones se levanten pastores, ministros, apóstoles, profetas. A mí no me interesa que sean médicos ni cualquier otra profesión. Y no digo que tenga algo malo eso. Si alguien quiere ser abogado, pues que sea abogado, que sea doctor, que sea bombero, que sea lo que quiera. Pero a mí me gustaría que dentro de las filas de mis hijos, de mi descendencia, se levanten siervos de Dios. Amén. Yo quiero eso. Yo estoy orando desde ahorita. A lo mejor todavía ni los veo en ningún lado, ¿va? Todavía no están. Pero desde ahorita, Señor, yo bendigo a mis hijos, ¿verdad? Son hijos tuyos, hijos del Altísimo, con temor en sus corazones. Yo los bendigo desde ahora. Y yo sé que esas oraciones están llegando al cielo. Amén. Y entonces estamos en una batalla, hermanos. Hay unos hermanos o hermanas que he escuchado decir, mira, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. No es cierto. Me ha tocado conocer hermanos que no oran con guerra espiritual, que no se meten a avanzar o establecer el reino de Dios sobre la tierra en algunas áreas difíciles, porque dicen, no, es que yo no me quiero meter con el diablo, para que el diablo no se meta conmigo. Pero es una mentira, es un engaño. Ores o no ores, te metas o no te metas en territorio que Satanás no le pertenece, pero que ha tomado, te metas o no te metas, de todos modos Satanás va a buscar querer afectarte, va a querer atacarte. Entonces mejor nos metemos, le arrebatamos y lo neutralizamos en el nombre de Jesús. Amén. O sea, ten, ¿verdad?, la seguridad del denuedo de parte de Dios de ir y avanzar en las cosas de Dios, de establecer el reino de Dios. Eso requiere denuedo, eso requiere valor, eso requiere mucha oración, mucho ayuno, perseverancia. Amén. Amados míos, necesitamos entender que el diablo odia a Dios. El diablo odia a Dios y también odia a sus hijos. Satanás nos odia. O sea, él no respeta que porque, mira, porque es que esta iglesia pues es Comunidad Cristiana La Red y como, pues bueno, el pastor se ve buena onda, vámonos, que le diga a sus demonios, vámonos de aquí, vámonos a otra iglesia. Él agarra parejo y quiere destruir. Su chamba es matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace todos los días Satanás. Mata, roba y destruye. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, saber que necesitamos entender contra qué estamos peleando. No quiero que me malentienda esta mañana. Yo no le estoy queriendo dar énfasis a Satanás y a sus huestes de maldad, pero sí quiero que entienda contra qué estamos peleando. En lo natural, cuando un ejército va a pelear contra otro, primero investiga contra quién va a pelear. Lo estudia el territorio, cómo es. Por ejemplo, cuando Saddam Hussein iba a atacar Kuwait, estaba planeando atacar Kuwait, él no consideró que había alguien que estaba a favor de Kuwait y eran los Estados Unidos. Y entonces este hombre va con su ejército
ataca a Kuwait y le cae la tormenta en el desierto. Aquel ataque de Estados Unidos que llegó contra Saddam Hussein. Y le puso una, no se percató, no estudió bien, a su contrario. No se esperaba que Estados Unidos iba a levantar a favor de Kuwait. Entonces, tú y yo como iglesia de Jesucristo necesitamos estudiar al enemigo. Cómo está conformado, de qué se compone, qué hace, cómo se mueve, para que tú tengas armas en contra de ese enemigo. Amén. El maligno está en conflicto con el reino de Dios. Él desea ocupar el lugar de Dios, que no se les olvide eso. Él desea ocupar el lugar de Dios. ¿Y saben qué? Satanás está celoso de ti y de mí. Porque todo lo que la iglesia hemos recibido de parte de Dios, de parte de Jesús, Satanás lo quiere. Y está celoso. Está celoso de la novia. Por eso hace todo lo que hace. Dice, yo quiero eso, yo quería eso. Y a nosotros Dios nos ha puesto por su iglesia, nos ha dado poder, nos ha dado autoridad. Y esa es la que quiere Satanás y no la tiene. Por eso está con las muelas rechinando. ¿Me está entendiendo? Entonces tú tienes que saber qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él desea para que tú sepas hacer la guerra. Él quiere imponer su autoridad. Él quiere gobernar. Y aunque este mundo espiritual es invisible, pues el mundo espiritual es invisible. ¿Alguien está viendo algo en el espíritu? Vemos su efecto en el mundo natural. Se refleja. Puedes verte y darte cuenta de cosas que están pasando en una persona, en una familia, en una ciudad o en un país por lo natural. Cuando hay mayor actividad demoníaca, por ejemplo, en una nación hay más pobreza, hay más miseria. Por ejemplo, si tú vas a Haití, hay una pobreza impresionante, hay hambre, la gente vive mal. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad demoníaca. Ahí se practica la santería, la brujería, la hechicería. Tú te puedes dar cuenta cuando hay pecado. Cuando hay una actividad demoníaca hay mucho pecado en un lugar. Cuando hay pleitos, disensiones, fornicación, adulterio, etcétera, etcétera, hay actividad demoníaca. Cuando hay corrupción, por ejemplo en nuestra nación, es que hay una actividad demoníaca. O sea, el problema no es nuestro presidente, el problema no es nuestro gobernador. Leíamos al principio de Efesios, dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Lo que hay es una actividad demoníaca, de avaricia y de codicia. Si vemos narcotraficantes y extorsiones y secuestros, por más que manden a llamar a todos los ejércitos para darte seguridad, no va a acabar, porque mientras esté la actividad demoníaca va a seguir pasando eso. ¿Qué es lo que va a detener eso? Cuando una iglesia se levanta a orar y a batallar en el espíritu. Pero no es una iglesia sola, no es solo esta congregación, es la iglesia de Jesucristo. O sea, todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo. O sea, ninguna iglesia sola va a poder hacer algo sobre esta ciudad. Si yo les dijera, no hermanos, nosotros solos no vamos a poder. Necesitamos unirnos en el espíritu con los demás hermanos de las congregaciones de otras iglesias. Porque el que es el pastor de los pastores es Jesús. Amén. Yo me cuadro ante Jesús. Tú eres el mero mero, ¿no? Hay unos pastores que no, unos pastores dicen, no, yo soy el mero mero. Ah, bueno. Entonces cuando estemos unidos en el espíritu, entonces van a empezar a pasar cosas. Por eso la oración de Jesús en Juan 17 decía, para que ellos también sean uno como tú y yo somos uno, Padre. O sea, el deseo de Jesús es de que haya unidad en la iglesia. Aunque no me digan amén. Debe haber unidad en la iglesia. Wow. ¿Hasta aquí me va siguiendo? El ámbito espiritual está constituido por Dios y sus ángeles, hermanos. Dios el Padre, todos sus huestes espirituales, angelicales,
constituyen el ámbito espiritual, pero por otro lado también está Satanás y los demonios. Yo he platicado con gente que me dice, no, yo no creo, yo creo que sí hay un Dios, pero no creo que esté Satanás. Bueno, si crees en Dios, pues tienes que creer que también existe Satanás, porque Dios creó a Lucifer. Es como si crees que Dios y no lo que Él hizo. Entonces es una realidad que el ámbito espiritual está conformado por Dios, los ángeles, y por el otro lado los demonios y Satanás mismo. Es una realidad, o sea, no puedes, eso no lo puedes como no tomar en cuenta. Dios y sus ángeles habitan en el tercer cielo. Algunos dicen, pastor, ¿a poco hay un tercer cielo? Sí. El primer cielo es este que tú alcanzas a ver, bueno, no el del auditorio, ¿va? Sino el cielo, las nubes. Eso que tú alcanzas a ver es el primer cielo. El segundo cielo es donde están pues las estrellas, los planetas, las constelaciones. Pero el tercer cielo es donde habita Dios. Y Dios y sus ángeles habitan ahí. Pablo fue llevado en el espíritu a ese tercer cielo. Y no solamente Pablo, hemos escuchado ya testimonios de muchos hermanos en estas épocas recientes que en el espíritu han sido llevados al tercer cielo. ¿Verdad? Dice la hermana Elías. Para ver lo que está aconteciendo. Hay una actividad angelical. Hay una autoridad que se está moviendo ahí en el tercer cielo. Y Satanás y todas sus huestes habitan en las regiones celestes, o lo que se llama como el segundo cielo. Ahí es donde está Satanás y todas sus huestes. Vayan a Efesios 6:12, ahí creo que lo acabamos de leer. Ahí están. Efesios, no nos hemos movido de esa cita inicial, ¿sí? ¿Estamos? Ok, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Todos esos que les acabo de mencionar en esta cita habitan en las regiones celestes, en el segundo cielo. Ahí se mueven, es su operación. Y tú lo tienes que saber. Por eso es que hay oraciones que tal vez tú estás orando y dices, ¿por qué Dios no me ha contestado esta oración? Mientras no sea una cosa así rara que tú estés pidiendo, porque luego hay hermanos que piden cosas raras y que dices, bueno, ¿por qué estás orando esto? ¿No? Pero si estás pidiendo algo sensato y algo de Dios y dices, bueno, Dios, ¿por qué no contesta Dios? No es que Dios no haya contestado. Muchas veces Dios ya está mandando a ejecutar la palabra de lo que tú solicitaste, pero hay una intervención demoníaca que está impidiendo que venga la respuesta. Como le pasó a Daniel cuando leemos Daniel capítulo 10 y que Daniel había ayunado por ¿cuántos días? ¿Cuántos? 3 semanas. Y hasta después llegó el ángel y le dijo, muy amado eres de Dios. Ay, qué bonito, ¿eh? Que te diga el Señor, muy amado eres mío, hijo. Chulo, ¿no? Chula. En Argentina, cuando algo está bonito, dicen ellos chulo. Una vez que llegué allá con unos hermanos argentinos, me dijeron, pastor, su corbata está bien chula. ¿Y eso qué es? Está muy padre, está bonita, ¿no? Entonces, Dios manda al ángel para darle la respuesta a Daniel. 21 días. Y le preguntó, ¿por qué? Porque se me interpuso. ¿A quién? ¿Quién se le interpuso? El príncipe de Persia. Era un principado. ¿En dónde? En las regiones celestes. El ángel que estaba en el tercer cielo y fue enviado por Dios en el segundo cielo, se le interpuso el príncipe de Persia y hubo una batalla. Y por eso la respuesta no había venido, no porque Dios no quisiera responder. ¿Entiendes? Tú estás orando por un asunto, salud, tu esposo, tu esposa, tus hijos, etcétera. ¿Por qué no viene la respuesta? Porque hay una batalla. Y Pablo lo sabía, y Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestidos de toda la armadura de Dios para que estén firmes, orando con toda oración en el Espíritu y velando con perseverancia. Pastor, ¿hasta cuándo vamos a hacer la cadena de ayuno y oración? No lo sé. A lo mejor es el estilo de que Dios nos va a poner a orar.
intercesores de Dios para las naciones. Aunque no todos digan amén, algunos quisieran nada más que siempre hubiera parrilladas y siempre hubiera alberca y siempre hubiera diversión. No es malo, pero no es lo más importante. Amén. Ya vuelve Justo en el Blanco. Librería Cristiana Nisi, contamos con un extenso surtido en Biblias con diferentes versiones, libros y material de apoyo que ayudará a acrecentar tu fe. Además contamos con música cristiana con diferentes géneros e intérpretes: Danilo Montero, Espíritu y en Verdad, Hillsong, Jesús Adrián Romero, Lily Goodman. Tenemos precios especiales para iglesias y librerías. Llámanos al teléfono 044 777 151 0662. Delorme. Nosotros somos distribuidores de productos de belleza Vela, L'Oreal, Cool, Hidracolor, muebles, accesorios y equipo para estéticas, academias, salas de belleza y spas. Sabemos que lo que te ofrecemos no lo imaginabas ver, pero lo que importa es que tú supieras dónde encontrarnos. Y para ti que te preparas para ser un profesional de la belleza, queremos apoyarte con descuentos desde el 10 y hasta el 30% al surtir tu lista de materiales. Suena increíble, pero es una realidad para ti en Delorme. Visítanos, no lo pienses mal. Que ya vámonos, ¿no? Mañana tenemos examen. No te preocupes, hombre, acabamos de llegar. Además, tengo las respuestas del examen y tengo el mejor de los pretextos. ¿Qué pasó, muchachos? Llegan tarde. Es que se nos ponchó la llanta del carro. Ok, el examen de una sola pregunta. Ya ven, muchachos, avanza sin tranza. Decirle avanza sin tranza. Ok. Y si alguien quiere tener más información sobre lo que estás haciendo con todo este grupo de personas, personas, mucho gusto me pueden escribir a mi correo electrónico dnlvalles@gmail.com. Lo repito, D de Daniel, N de nariz, L de Laura, Valles@gmail.com. A vuelta de correo les mando toda la información. Perfecto, pues ahí está, ¿verdad? Estamos a favor de movimientos como el que estás presidiendo. Libres de corrupción, avanza sin tranza. Muy bien. Ahí está. Estás viendo Justo en el Blanco. Entonces Dios está hablando y está a través de esta carta de Efesios, está hablando. Y fíjense, si quieren ir, por favor, no pierdan Efesios, si quieren ir. No, ya vemos Hebreos 1:14, por favor. Hebreos 1:14. Y estos ángeles que moran con Dios, estos ángeles están al servicio de los santos. ¿Cuántos santos hay acá? Nada más 3. ¿Y los demás qué son? No me van a decir que son otra cosa. ¿Cuántos santos hay aquí? Eso. Es que algunos piensan que santo es alguien que no rompe un plato, hermanos. Es bien portado, que la palabra santo significa redimido para Dios. Amén. Entonces, si tú has sido comprado por la sangre de Jesús y le has aceptado, tú eres un santo de Dios. Amén. Eres una santa de Dios. Santa de Dios. Amén. Hebreos 1:14, ya lo tienen, está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, los ángeles de Dios, esos ángeles son espíritus ministradores, son espíritus servidores. Eso significa ministradores, son espíritus que están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Tú y yo fuimos herederos de la salvación. Ellos están para el servicio de nosotros. Dios los envía para que nos ministren, para que nos hablen la palabra, para que estén a favor de nosotros. Los ángeles no son para adorarlos. Hay gente que piensa que tiene que adorar al ángel de su guarda. Eso es erróneo, es equivocado.
No es así. Tú no tienes que adorar a los ángeles, incluso hay hasta cursos de angelología y no sé qué, y que mira, conoce cuál es tu ángel y que tu ángel se llama no sé qué y que el mío no sé qué. Y eso es una mentira y un engaño de Satanás, eso no es cierto. O sea, hay ángeles ministradores de Dios que están a favor de nosotros. Y cuando nosotros oramos, Dios manda que ejecuten la palabra. Ellos son los que son enviados para ejecutar la palabra. Amén. Entonces no están para ser adorados. Los mismos ángeles, hay pasajes en la Biblia que ellos mismos le decían a los siervos de Dios: no, no te arrodilles, no te inclines sobre de mí, solamente es delante del Señor. Entonces esos ángeles, ¿verdad?, operan, ¿verdad?, a favor de los escogidos, de los llamados. Y es aquí en este segundo cielo, en las regiones celestes, donde Satanás edifica fortalezas, hermano. Ahí edifica fortalezas de maldad y de iniquidad para gobernar los aires. Por eso Satanás es conocido como ¿qué? ¿Como el qué? El príncipe de los aires. Es el Dios de los aires. Y desde esa región celeste, ahí edifica fortalezas. Ahora, dentro del reino de las tinieblas existe un segundo grupo. Está Satanás y los demonios. Y hay un segundo grupo que se llaman los ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los ángeles caídos son aquellos que vinieron con Satanás. Cuando Lucifer fue echado del cielo, se trajo a una tercera parte de los ángeles de Dios, y por desobedecer a Dios se les llama ángeles caídos. ¿Sí? Y ese segundo grupo del que le quiero comentarle ahorita son ángeles caídos, quienes se encuentran encerrados en el abismo y que serán liberados en el día del juicio final. Vaya a Judas, por favor, está en el Nuevo Testamento. No pierda Efesios, por favor. Judas. Quiero que vea algo ahí. Todo esto yo estoy orando en el nombre de Jesús para que Dios le dé luz en su mente y en su corazón, y que usted camine como hijo de Dios, como hija de Dios. Y que hay algunos que no les gusta hablar de estos temas. Dicen: ay, pastor, no me hable de eso porque me da miedo. Usted tiene que conocer a su adversario, a su enemigo. ¿Quién es? Judas, en el Nuevo Testamento. Ya es de los últimos libros, ya casi. Versículo 6. Ese no tiene capítulos, Judas no tiene capítulos, es un librito, una hoja o dos en algunas Biblias. Si su Biblia es de letra grande, tiene 2. Fíjese lo que dice ahí de los ángeles caídos. Ustedes me dicen cuando estén para darle lectura, hermanos. Fíjese lo que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Wow. Esos ángeles caídos que no guardaron su dignidad, que prefirieron seguir a Satanás, dice que el Señor los tiene guardados ahí hasta el día del juicio final. Están en un abismo encerrados, pero van a ser soltados, hermanos. Fíjese lo que dice Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis, ya está cerquita Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1. ¿Ya están todos ahí, hermanos? Dice, versículo 1: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo de ¿qué? Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Esos escorpiones representan a esos ángeles caídos, esos demonios que están encerrados en ese abismo, pero que se les va a dar la oportunidad de que salgan, pero después de eso viene el juicio.
Entonces, le estoy dando a conocer cómo está estructurado Satanás y sus huestes de maldad. Por eso le puse a la predicación esta mañana, el reino de las tinieblas y su organización. Ahora, existe un tercer grupo de Satanás que se llaman espíritus inmundos. Espíritus inmundos. Si lo quiere anotar así, puede anotarlo. Estos espíritus inmundos necesitan un cuerpo humano para vivir y operan a través del mismo cuerpo por el cual habitan. Es lo que le llamamos la posesión demoníaca. La posesión demoníaca existe. Aún hay gente, bueno, voy a decir algo que tal vez algunos pastores que nos estarán viendo, escuchando, tal vez difieran de lo que voy a decir, pero es una realidad. Aún en el cuerpo de Cristo hay gente que está endemoniada, tiene demonios en sus vidas porque no han sido totalmente, no ha habido una total restauración de su vida. Y Dios quiere hacerlo, amén. Eso se le llama sanidad interior o liberación espiritual. Y todo creyente que se congrega en una iglesia cristiana necesita tener ese proceso de liberación. Y estos espíritus inmundos necesitan un cuerpo para poder operar. El diablo no es omnipresente, hermanos. Por eso se necesita de toda esta estructura, de esta organización para poder hacer su trabajo que está haciendo. Necesita una estructura de gobierno para llevar a cabo sus planes perversos. El apóstol Pablo define esta jerarquía en la carta a los Efesios, la que habíamos leído. Hay una jerarquía, hay una organización, hay una forma de organización, y estos espíritus inmundos se les llama también principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Así lo dice Efesios: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. En la carta a los Colosenses, por ejemplo, Pablo también, porque Pablo también escribe la carta a los Colosenses, los estructura de otra manera, pero en algún momento tienen alguna coincidencia. Por ejemplo, habla de tronos, habla de dominios, habla de principados y habla de potestades. O sea, no piense que nada más son demonios y ya. O sea, hay niveles en el ámbito espiritual de Satanás, de las tinieblas. Hay niveles de estos espíritus inmundos. Ahora, el objetivo de esta enseñanza, hermanos, no es hacer un estudio exhaustivo de demonología y que les voy a explicar bien y así funciona. Simplemente es que usted tenga como que el conocimiento de cómo opera el enemigo, ¿verdad? No queremos darle énfasis a Satanás, por supuesto que no. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es fuerte, es libertador. No quiero que tampoco usted salga de esta mañana, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, que usted diga, te descubrimos, ya sabemos cómo operas. Así es. Y usted empiece a hacer su estrategia de cómo tiene que empezar a orar y cómo tiene que armar su guerra en contra del enemigo. Amén. Saber que usted contra quién se enfrenta cada día y también quién está de su parte. Amén. Dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Lo creen? Por cada demonio que hay 3 ángeles a favor nuestro. ¿No sabía eso? Ahora ya lo sabe. Por cada demonio hay 3 ángeles a su favor. Wow. Y no piense que son unos angelitos así como los dibujan así, con una carita así de bebés y con alitas. No, son unos guerreros. Amén. O sea, cuidado con los ángeles que se metan con uno de esos ángeles del Señor. Wow. Los han dibujado bonitos, así los ponen así. Hasta ponen sus piecitos así. No, son unos guerreros y están a favor de usted. Amén. Ok. Lo primero que vamos a ver son los tronos. Esa es la clasificación primera, tronos. Para que usted, si quiere tomar nota. Esto significa un reino que se ha manifestado de generación en generación. O sea, cuando hablamos de tronos en el ámbito espiritual de las tinieblas, es un reino que se ha manifestado de generación en generación. O sea, usted lo puede identificar que se ha mantenido por generaciones, por años. Y puede estar sobre una o varias naciones. O sea, hay naciones en la tierra que hay tronos demoníacos que gobiernan las naciones.
o una nación completa. Si usted piensa, por ejemplo, en este momento en el reino de Inglaterra o en el trono de Inglaterra, usted se va a imaginar que ahí en Inglaterra hay un palacio, que hay una silla, un trono, y ahí está la reina, en este caso la reina Isabel, y la reina Isabel tiene dominio sobre la nación completa de Inglaterra, y en el tiempo antiguo tenía dominio en muchos lugares donde tenía colonias y alcanzaba su dominio. Ahorita ha disminuido, todavía tienen dominio sobre algunas naciones, en algunos territorios, pero ya no es como antes. Ha ido aminorándose ese dominio que tenía el trono de Inglaterra. Pues así como lo ve en lo natural, así también es en lo espiritual. Hay tronos de gobiernos de demonios que dominan naciones completas. Ellos dicen qué es lo que tiene que pasar. ¿Sí me está siguiendo? Lo mismo sucede, bueno, en lo espiritual. Fíjese, cuando usted lee Daniel, lo leímos en algún momento, en alguna enseñanza, y usted lo ha leído en su casa, hubo un momentito cuando Daniel vivía en Babilonia y el rey que estaba en turno se llamaba Nabucodonosor. Y hubo un momentito que Daniel le dijo a Nabucodonosor: tú eres el rey de reyes, pero con minúscula, no el rey de reyes, Jesús. Pero le dijo: tú eres rey de reyes. ¿Qué le estaba diciendo? Tú tienes dominio sobre muchas naciones. Acuérdese que Nabucodonosor fue rey del imperio babilónico, de los más poderosos que ha existido sobre la tierra. Cuando el rey tuvo el sueño, que soñó una estatua, y esa estatua era gigante, dice que la cabeza ¿de qué material era? De oro. Y le dijo Daniel, interpretó el sueño y dijo: esa cabeza representa el reino babilónico y tú eres el rey de ese reino. Por eso le dijo a Daniel: tú eres rey de reyes. Y entonces los tronos de espíritus inmundos dominan sobre naciones. En las escrituras notamos cómo Dios llama a Satanás y a algunos de espíritus de alto nivel con nombres de reyes. Por ejemplo, en Isaías a Lucifer le llama rey de Tiro. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? En Daniel, en el mismo cita que estábamos hablando hace un momento, el ángel Miguel pelea contra el príncipe de Persia. Pues esos demonios tienen dominio sobre naciones. O sea, no es un demonio que nada más habita en una persona. Es un trono. Tiene poder, tiene cierta autoridad. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Mire, algunos intercesores, hermanos en Cristo, Dios les ha dado a hacer guerras espirituales territoriales sobre colonias europeas. Por ejemplo, el que les hablaba del trono de Inglaterra, donde Inglaterra ha tenido dominio, o España, por ejemplo, también tiene un trono, ¿verdad? Y tenía dominio sobre algunas naciones, sobre algunos territorios. Y lo que han encontrado estos intercesores que Dios les ha dado por orar por lugares en Europa donde había colonias, ¿verdad?, de algunos países o de algunos imperios, casi todos esos lugares, ellos se han dado cuenta que hay príncipes. Por ejemplo, está un príncipe de Babilonia o príncipe de Tiro, que tenían dominios. Mientras estaban orando, intercediendo en aquella nación, Dios les mostró: aquí hay un príncipe que tiene dominio sobre este territorio. Y les ha dado el nombre. Ese es el príncipe de Babilonia, el príncipe de Tiro, el príncipe de tal. ¿Para qué? Para ir en contra de ese trono. O sea, Dios, cuando tú vas caminando en el Señor, vas orando y tu vida espiritual va creciendo, Dios te va a ir dando más responsabilidades. Ahorita a lo mejor oras por una persona y Dios hace algo grandioso, pero el día de mañana Dios te puede llevar a orar por tronos. Pero es una guerra fuerte. No es nada más: ay, sí, en el nombre de Jesús, y te vas fuera. Hay que tener una estrategia. Amén. Ok. Dios está revelando hoy en día los tronos que deben ser derribados para la liberación de las naciones. Mira, no es casualidad que Dios nos ha puesto a orar por las naciones de la tierra.
¿Cuánto tiempo lo hemos hecho? 2 años. Ahorita nuestro escritor que nos escribía la carta de oración o de las peticiones de oración, pues ya se me cansó, desgraciadamente. Y otro que por ahí, un guerrero por ahí que me dijo, yo, pastor, y pues yo nunca lo vi. Dijo, yo me encargo, ya le perdí la vista. No es tan complicado, nada más es meterse a 2 páginas, revisar los escritos, pegarlos, editarlos e imprimirlos. Pero yo no tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, me pesa mucho, Señor. Dijimos que vamos a estar estamos orando por las naciones de la tierra. No lo hemos hecho por un par de meses, pero no quitamos el dedo del renglón. Amén. O sea, queremos seguir orando. Y no es casualidad, hermanos. Así es que Dios está revelando qué tronos están ahora para liberar a esas naciones. Y ahora cuando la Biblia habla de profecías que tendrán cumplimiento en los últimos tiempos, porque hay mucha palabra que se está cumpliendo en este tiempo, hermanos, de repente tú te encuentras con libros como Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, donde habla sobre ciertas naciones. ¿No les ha pasado que están leyendo una porción de la Biblia y dice, y voy a hacer esto sobre tal nación, y voy a hacer esto sobre esto, y tú dices, pero esas naciones ¿dónde están, Señor? Territorialmente ya no existen, ya no están. Y tú dices, ¿por qué? Porque no se está refiriendo a las naciones como las conocemos ahora, sino son esos tronos demoníacos que persisten, a pesar de que ya hay una división geográfica, política en algunas regiones, en algunos continentes, ellos siguen estando dominando esos territorios. Por eso cuando tú te encuentras en lecturas como Isaías, como Ezequiel, que Dios habla de ciertas naciones que tú dices, pero esas ya no existen, Señor. Yo fui al mapa y ya no hay ninguna nación. No se refiere a naciones físicas, sino son espirituales. ¿Me están entendiendo? Y que siguen gobernando hasta el día de hoy. Y Dios quiere derribar esos tronos. Luego, Jeremías. Por ejemplo, Jeremías es un ejemplo de eso. No lo voy a leer porque es largo, pero si usted quiere, en casa puede buscar Jeremías 25, ahí puede encontrarse esa descripción de naciones que van a ser derribadas en el nombre del Señor Jesús. Y que si usted va al mapa actual, usted va a buscar y no va a encontrar esas naciones. Otra cosa que podemos ver es, ya vi sobre tronos, ahora vamos sobre dominios. Voy a avanzar un poquito más rápido. Dominios, todos digan dominios. Estos hablan de un poder y pueden tener diferentes alcances. Son espíritus que tienen muchos reinos y que están sobre, por ejemplo, sobre la ONU hay dominios. Sobre la Comunidad Europea hay dominios. Sobre la OPEP, que es la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, hay dominios de espíritus. También esos espíritus dominan sobre gente en todo el mundo a través de religiones. Sobre filosofías. Por ejemplo, en la nueva era hay un dominio, ese movimiento de la nueva era que se mueve por todo el mundo. Quienes lo están gobernando son esos espíritus inmundos que tienen dominio sobre eso, sobre religiones. El pensamiento humanista también, sobre el pensamiento humanista está un dominio demoníaco. También dominan, estos dominios dominan, valga la redundancia, dominan sectas, sociedades secretas como la masonería, el nazismo, el neonazismo, tienen dominio sobre eso. O sea, entonces cuando tú te metes, a mí me tocó estar ministrando a un hombre que estaba metido en la masonería y no es fácil. O sea, en el nombre de Jesús lo declaro libre, pero hasta el día de hoy todavía sigue bajo ese dominio, porque el abuelo, el padre y él estaban metidos en la masonería. Y hicieron pactos satánicos. Entonces son dominios muy fuertes. Pero en el nombre de Jesús todos esos van a quedar derribados. Amén. Otra clasificación que le da el apóstol Pablo son los principados. Estos principados son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones. Su labor consiste en afectar masivamente el mayor número de personas, gente. Opera a través de desgracias nacionales tales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, epidemias, etc.
son demonios que están asignados territorialmente a una zona. Mire, le voy a decir una cosa. El otro día estaba escuchando el testimonio de una pastora y dice que en alguna ciudad, no me acuerdo, la nombró, que hay una carretera que conecta una ciudad de otra. Y ahí siempre hay accidentes. Siempre. Entonces dice que iba una pareja de hermanos en la fe en su coche, y iba de una ciudad a otra, iba pasando por ese lugar, y dice que el coche se salió de la carretera, se fue al voladero. Afortunadamente, por la gracia de Dios, ese matrimonio no murió, porque todos los que se salían de la carretera pues se morían, era un voladero, imagínate. Y entonces cuando estaban en el hospital le preguntaron al hermano, ¿qué fue lo que pasó? Dice, es que venía un camión que venía para mí, o sea, en sentido contrario, era muy grande, un camión muy enorme, nunca había visto un camión tan grande. Entonces pues yo quise evadirlo o evitarlo, y entonces le di el volantazo al coche y por eso me salí de la autopista. Dice, pero dicen los lugareños que no hubo ningún camión, había gente ahí viendo y que te vio salir así como que ¿por qué se salió? ¿Me entiendes? Como cuando dices, ¿por qué te saliste? O sea, no había razón para que te desviaras. Y entonces dice que esta pastora que da el testimonio, no me acuerdo si ella pasó por ahí, pero que antes de pasar, ella oró. Dijo, ato todo espíritu territorial que ha sido asignado sobre este lugar. Dice que ella pasó sin ningún problema. Y que Dios le mostró que había sido asignado un demonio territorial para matar gente en ese lugar. Entonces hay ciertos lugares donde Satanás ha asignado territorialmente a demonios. Que te sabes de un lugar, ahí siempre hay accidentes, en La Pera, por ejemplo. Seguro que está asignado ahí un demonio territorial. O donde hay catástrofes, desgracias a cada rato, que dices, pero ¿por qué siempre les pasa a esas gentes? Porque hay un demonio asignado ahí, territorial. ¿Me están entendiendo? Entonces tú tienes que saber eso. Tú tienes que entender eso. Le voy a decir una cosa, yo estoy estudiando sobre Amatitlán. A mí me interesa saber sobre Amatitlán porque aquí es donde está sentada esta congregación. Y estoy enterándome de cosas muy importantes. Ahora yo estoy entendiendo, platicábamos con algún grupo en la semana sobre por qué algunos hermanos han venido y ya no vienen. Y entonces yo he estado orando y yo les dije a ellos o a ellas, les dije, lo que pasa es que hay algo asignado territorialmente en este barrio, se llama el barrio de Amatitlán, la colonia de Amatitlán. Es muy fácil decir, pues nos vamos de aquí y nos vamos a un lugar más tranquilo. Dios nos abrió la puerta aquí y Dios quiere que aquí nosotros establezcamos el reino de Dios. Pero es una batalla. Tú tienes que saber que es una batalla, hermano. Aquí está asignado demonios a este territorio, este barrio de Amatitlán. Si usted no sabe, a lo mejor, o algunos sí supieron, había una casa muy cercana aquí que había una gárgola, bien grandota. Una gárgola es un demonio. Y lo habían puesto sobre una casa encima. Y estaba dirigido para acá. ¿Usted cree que eso es casualidad? Claro que no. Y estuvimos orando al respecto. Ya no está la gárgola. No sé si la quitaron o se cayó, no sé qué. Pero lo que ha sido, Dios la quitó. Amén. Entonces, cuando uno empieza a entender, ya sé por qué está pasando esto. Ahora entiendo por qué están pasando cosas. Voy a orar. Y no como algunos que pues quién sabe, pues como que ya no me está gustando la iglesia, como que, no sé, están en la carnota. No, como que la hermana que canta, como que canta y no me gusta como canta. Y el hermano ni sabe tocar la guitarra y no, ya me voy. Es que no saben, no entienden, están velados sus ojos, están buscando nada más a dónde les endulcen el oído. ¿Entiendes? Pero cuando tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, entendido, dices, aquí hay algo espiritual y yo quiero orar. Y yo voy a orar y yo voy a doblar mis rodillas y yo voy a ayunar y Dios lo va a revelar y Dios lo va a sacar a la luz. Y cuando lo saca a la luz, lo va afuera. Amén. Entonces estamos hablando de esos principados, esos espíritus territoriales. La otra son potestades o poderes de las tinieblas. Potestades o poderes de las tinieblas, es otro nivel.
Estos son espíritus comisionados, fuerzas de maldad o brazos de poderes satánicos, a través de los cuales Satanás estimula y manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de una población un tipo específico de pecado. Otra vez se los voy a decir. Es Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población o incluso hasta de iglesias, sectores de la población, un tipo específico de pecado. Que se practica un tipo de pecado. Por ejemplo, en Tepoztlán, uno de esas potestades es el alcoholismo. Ustedes no saben la deserción que hay en las secundarias de Tepoztlán por cuestiones de alcoholismo. Jovencitos de entre 11, 12, bueno, no sé a qué edad entran a la secundaria, ¿a qué edad más o menos? Bueno, no andaba tan mal, de 11, 12, y están alcoholizándose. Faltan a clases porque se alcoholizan. Ahí hay asignado una potestad de alcoholismo sobre esa región. Conocí al que era director del CONALEP de ahí de Tepoztlán y me dijo, no sabes cómo, o sea, la tarea que tiene un director de escuela es matricular al mayor número de chicos y chicas que entren a su escuela. Y tiene que hacer promoción y salir y ir y ya sabes, ¿no? Visitar escuelas y estar en ferias y volantear y publicidad, etcétera. Para que entren chicos, pues entre más matrícula tienen, pues mejor director es. Es una escuela que nada más tiene 3 alumnos, pues dice, bueno, director, ¿qué estás haciendo, no? Dice, no sabes cómo batallé. No sabes. Traía gente y ni a la mitad del ciclo se salían y casi la mayoría, el común denominador, alcoholismo. Son potestades asignadas. Otras cosas que podemos encontrar es que cuando encontramos esas potestades pueden ser de idolatría, de brujería, de prostitución incluso. Y algo que yo quiero que usted ore mucho es porque en el sistema educativo, cuando menos de Morelos, a lo mejor ustedes no lo saben, pero platicando con gente que está muy metida en ese sistema educativo, yo creo ahora, estudiando esto, preparando mi sermón, entendí, Señor, yo creo que Satanás asignó una potestad de prostitución en el sector educativo, en las escuelas de nuestro estado. Porque me han llegado noticias desde hace algunos años atrás que hay una red de prostitución muy fuerte al interior de las escuelas, secundarias y preparatorias. Incluso lo que hacen, le voy a decir esto, chicos, estudiantes de la misma escuela, tienen su catálogo de jovencitas que estudian en otros planteles, tienen fotografías de ellas y las prostituyen con los otros chicos de otras escuelas. ¿Quieres? Mira, te cuesta tanto. Y entonces los conectan, con profesores incluso. Hay una red de prostitución al interior del sistema educativo muy fuerte, con jovencitas de 11, 12, 13 años. Es una potestad, hermanos. ¿Cuándo usted había escuchado eso? ¿Cuándo usted había visto eso? Y la iglesia a veces está dormida. ¿Se da cuenta por qué es importante que se levante la iglesia de Jesucristo? ¿Qué más? ¿Qué más le puedo decir? Ahora, cabe señalar, hermanos, que no todos los pecados están gobernados por una potestad diferente. Hay veces que es una sola potestad y debajo de esa potestad hay como diferentes nombres o que se agrupan diferentes pecados. Le voy a dar un ejemplo. En otro sermón voy a hablar más de esto, pero ahorita le voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, hay una potestad o un hombre fuerte, también se le llama como el hombre fuerte, a una potestad, por ejemplo, de brujería. Hay una potestad o el hombre fuerte de brujería en un lugar, en un sitio, en una región, en una colonia, en un estado. Y debajo de esa potestad de brujería están espíritus de hechicería, espíritus de mediums, espíritus de etcétera. ¿Sí me está entendiendo? No quiere decir que debajo de cada pecado arriba hay una potestad. Es una potestad que gobierna varios demonios. Y ese es el ejemplo de la potestad de brujería. Otra clasificación es gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si quieren anotarlo, lo pueden anotar. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esta categoría se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra. Por eso el apóstol Pablo no se equivoca al decirle a Timoteo en una de sus cartas
te pido que hagas oración por todos los hombres que están en eminencia. Porque hay asignados espíritus, demonios, a personas que están en influencia. Presidentes municipales, presidentes de naciones, diputados, senadores, están asignados demonios específicos. Sobre ministros, pastores. Satanás asigna, mira, ve contra ese. Por eso la iglesia tiene que estar orando por su liderazgo y no criticarlo. Porque hay muchas iglesias que están, ay, sí, el pastor y no sé qué, y que ahora resulta que no sé cuándo, y en vez de estar orando por él y levantarlo en oración y cubrirlo con la sangre preciosa de Jesús y bendecirlo, pues, si ya de por sí Satanás quiere derribarlo, hay iglesias que lo derriban más rápido, ya más dan el empujón y parecen colaboradores de Satanás en vez de ser colaboradores de Dios. ¿Se da cuenta? El engaño de Satanás. Por eso la iglesia tiene que estar levantando a los pastores, no nada más por mí, o sea, en general usted ore por los pastores, por los que Dios le traiga la memoria. Señor, bendigo a este pastor, bendigo a este ministro. A lo mejor no me gusta cómo predica, pero lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y por ahí también ayúdale a predicar, a que dé mejores predicaciones. Amén. Entonces están esos gobernadores de las tinieblas de este siglo, están asignados sobre gente de eminencia. Fíjese lo que dice Pablo, ya no lo busquen, 1 Timoteo capítulo 2, dice, exhorto, dice Pablo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces tu obligación como iglesia es que tú estés orando por todos los hombres que están en eminencia, por el gobernador de este estado, por el presidente de esta nación, por los diputados, por los ministros, por los magistrados. Amén. Señor, si se le asignó a este magistrado un demonio, en el nombre de Jesús, yo lo curo con tu sangre preciosa, su mente y su corazón. Y por último, los últimos dos, huestes espirituales de maldad. Ese es otro nivel. Estas huestes espirituales de maldad son legiones demoníacas, asignadas por las potestades que provocan a un pecado y se mueven en personas como brujos, narcotraficantes, y los influencian y los esclavizan. Esas huestes espirituales de maldad se mueven en los brujos y los narcotraficantes. Y tú tienes que saber cómo orar. Tienes que empezar a reprender, empezar a orar, empezar a cubrir con la sangre de Jesús a aquellos que han sido asignados esos huestes espirituales de maldad. Y el último, espíritus inmundos. Son espíritus que habitan en personas o en lugares, casas y cementerios. Son también los que se incorporan en ídolos u objetos de carácter demoníaco. Esos son los espíritus inmundos. Esos son los que llegan a habitar en personas. De repente, si te encuentras una persona que está endemoniada, seguro tiene un espíritu inmundo. O están en casas. ¿Les ha tocado escuchar que de repente ven en las noticias o en algún programa de televisión, no, que esa casa asustan y que no sé qué, y que hay espíritus inmundos ahí? No, que dicen que ahí, que el que se mete, que se le mueve la cama, son espíritus inmundos. O también se incorporan en ídolos. Cuando hay idolatría, detrás de cada ídolo hay un espíritu inmundo que se mueve ahí. Figuras de santos, no de santos de Dios, sino santos de esas figuras que le llaman la gente. Detrás de cada de esas figuritas hay un demonio. Por eso cuando a veces me dicen, pastor, fíjese que fuimos y cuando yo no era cristiano, fui y consagré mi hijo en el bautismo a la Virgen de no sé qué, o al santo de no sé qué. Pues lo consagraste a un demonio. O me casé por la iglesia tradicional y ahí estaba tal santo o tal virgen. Pues te casaste delante de un demonio. Esa es la verdad, y tienes que cancelar eso, pedir perdón a Dios y volverte al Señor. Amén. Y casarte en el Señor. Amén. Esa es la realidad, hermanos. Entonces, esa es la cosa. Vamos a terminar con el cierre. Vayan rápido a Mateo 28:18. Mateo 28:18, por favor.
Mateo 28, 18. No sé si nos podría dar un poquito, Rosalba, si puedes, que aguarde un momentito y ahorita, porque me está distrayendo y... Mateo 28, 18. ¿Ya lo tienen? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, alguna potestad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el hecho de que nosotros hoy hayamos estudiado un poco acerca del enemigo y de su organización, no significa que tenga todo el poder. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Jesús. O sea, Jesús tiene todo el poder. Amén. Otra cita más, Colosenses. Váyase más adelante de su Biblia. Colosenses. Cuando lo tenga me dice, ahí estoy, pastor. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Ya está ahí? Dice, porque en Él, se está refiriendo a Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que Dios creó todas esas cosas y Él tiene el dominio y el poder sobre todo eso. Amén. Otra más, Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Ya está ahí? Fíjense, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde se fue clavada esa acta? ¿Era contraria a nosotros esa acta? Sí, pero ya fue clavada en la cruz. Dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. O sea, Jesús ya venció a Satanás y a toda su organización, a ese reino de las tinieblas. Estás viendo Justo en el Blanco. Cárnicos Río Sánchez te ofrece variedad en cortes, los mejores cortes, frescura y calidad. 15 años nos respaldan. También tenemos sancochado, longaniza, manteca, menudeo y mayoreo. Estamos ubicados en la Central de Abastos de Zapata, nave E, local 10 y 11. Además, todos los domingos carnitas. Teléfono 368-3487. Visítanos. Bodega Miranda. Estamos ubicados en Boulevard Coahunáhuac número 13B, Colonia Vicente Estrada Cajigal, Cuernavaca, Morelos. Tenemos productos y materias primas para panaderías, venta de huevo, menudeo y mayoreo. También azúcar, harinas, manteca vegetal, margarina, mejorantes, mermeladas, aceites, esencias, cocoa, etc. Recuerda, Bodega Miranda, Boulevard Coahunáhuac 13B, frente a Chedraui, Coahunáhuac. Teléfono 228-0881. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Gracias a ti, estamos cumpliendo 25 años. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 101, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Delorme, todo un mundo de belleza para ti.
Ya mero llegamos, apúrate. La fila está larguísima. No vamos a llegar a tiempo. Papá, avanza sin tranza. Ah, tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Daniel Valles, director nacional del proyecto Avanza sin Tranza. Estamos aquí en la ciudad de Cuernavaca, donde estamos instalando un precomité. Y aquí la gente me pregunta, como en todo el país, ¿qué es Avanza sin Tranza? Avanza sin Tranza es un movimiento 100% ciudadano que busca provocar la concientización para la transformación de las personas, para que decidan voluntariamente, meditadamente, el no involucrarse en actos que tengan que ver con la corrupción. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Amándome, yo puedo confiar que todo obrará.